a Ah, estudiar el tema. Y yo estuve mirando hoy, pero como dice Agustín, tampoco tuve, no le, como que me costó entender, si bien son cómic, digamos, pero el primero lo entendí, el segundo como que me quedé, y bueno, y el tercero ya ni mire, soy sincera, pero porque estaba leyendo también lo de los ganglios basales, creo que era el otro tema de para hoy calculo yo, entonces yo dije, bueno, capaz que no dejé pasar lo de las cómics, capaz. O trabajarlo todo junto, así a ver si hoy, entendieron los demás. claro, por ahí Profe, si pasa, pasa, decís vos. Una ayudita, hoy no les voy a decir más que algunas ayuditas como para que ustedes después vean a ver si lo pueden resolver por sí mismos. Eh, si ustedes recuerdan, quizás ese sea el problema. Sí, ahora ya recuerdo. En el caso de ustedes, puede ser que, creo que incluso les marqué, todo lo que es cerebro triuno puede ser que no lo hayan visto. No, De porque ahí la No, confusión. profe, no lo vimos. estoy claro, el estuve último capítulo, profe, dimos sobre la Claro. sinapsis que habla en el primero, exacto. capítulo 2, y Claro, y después ahí el quedamos, segundo por que eso, habla, sí, por Bien, eso lo fue para segundo esta ya habla imagen. de... Perdón, me voy perdón, a dale, tener, Mili. me voy a tener que tomar un día como para eh, darles eso también, como para que tengan una idea general, aunque sea, o les voy a pasar, eso se da en primer año, lo doy en primer año. Eh, de ahí quizá los estuve confundiendo por demás, pero no se preocupen, yo ya les voy a ir mostrando, ¿sí? Ahora con esto de los ganglios basales, y voy a tratar de ir retomando algunas ideas que sí ya han visto y a cosa de poder ir avanzando un poquito y teniendo en cuenta esos aspectos que ya se tuvieron anteriormente, ¿sí? Eh, a ver, voy a tratar de compartir. Esperen. Buenas tardes, Valeria, ¿cómo está? Bueno, voy a tratar de compartir entonces la actividad de hoy, o sea, el tema de hoy, mejor dicho, eh, en el... Ay, que no me sale. Ya cuando vaya a las afasias van a ver por qué yo soy así. Me está Eh, conectando las neuronas, profe. sí, no, esto de retomarme me cuesta. Dentro de unas semanas voy a estar tocando ese tema muy particular que a mí me pega de lleno. Y ahí van a decir, ahora entiendo por qué la profe es así, pobrecita. Bueno, es lo que hay. Profe, le hago una consulta de paso. Sí, ¿Usted está enterada que este mes no mantenemos clase? sí, Ah, sí, sí. porque empezó a hablar de unas semanas y bueno, no sé, creo que nos queda 2 clases más nada más. Yo pensé que eran 3 o 4, capaz, pero sí, tienes razón. Igual ustedes no se preocupan, si ustedes me permiten, porque así me pasó en lo que es la isla del Cerrito con el terciario, con ese grupo de alumnos yo a fin de año ya terminamos, pero no se alcanzó a terminar de dar, o yo por lo menos no terminé de dar todos los temas, no me dio el tiempo. Entonces yo, con acuerdo de los alumnos, le propuse seguir pasándole, aunque sea algunos materiales, algunas explicaciones, como para que el que esté interesado y tenga ganas pueda seguir teniendo en cuenta algunas cuestiones que hacen a la La neurociencia. neurociencia. Sí, Así correcto. que si ustedes me permiten y así lo desean, eh, yo no tendría inconveniente de compartir algunas cosas que por ahí puede ser que les sirva, porque realmente hay muchos temas que no se dieron, no se van a alcanzar a dar, que son sencillos muchos de ellos, quizás por eso los dejé, porque son mucho más fáciles de sobrellevar, digamos, eh, y hay otros que, bueno, por ahí son demasiado complejos que, bueno, ya, que no hacen al kit de la cuestión, me parece, en cuanto a lo psicopedagógico. Así que por ahí fui jugando un poco con estas cuestiones. Bueno,
Vamos a... Pregunta, profe, en base a esto que dice Agustín, teniendo en cuenta el tema de las clases y demás, ¿usted nos va a avisar si tendremos, o sea, esto a modo de repaso, si bien decía el Word, ¿verdad? Lo que vamos a dar hoy también nos va a ayudar, pero vamos a tener que rendir algo seguramente, ¿verdad? Eso nos va a avisar usted encima por la tutoría. a ver, en el caso de ustedes, algún trabajito evaluativo, puede ser que de acuerdo al tiempo yo voy a analizarlo. Gracias a Dios están bastante bien los que estuvieron día a día, digamos. Pero hay otros alumnos que no están al día y a ellos sí les voy a solicitar como un recuperatorio, digamos. A ellos sí les voy a exigir un poquito más. En el caso de ustedes, no se preocupen, vamos a ir acordando, ¿sí? De qué manera podemos evaluar, ¿sí? Este último trayecto que va a quedar, ¿está? Bien. Pero voy a tratar de ser lo más flexible posible, ¿está? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno. Díganme si ustedes alcanzan a ver ahí. ¿O no? No, ¿No? Pucha, a ver. desde allí va a poder, creo. ¿Cómo? Que desde donde está ahora va a poder pruebe. Bueno, ahí puede ser que vean. No, todavía no comparte nada. Ahora sí, ahora va empezando. Ahora sí. Ah, bien. Bueno. Pero ocultar no era dejar de compartir. Sí. Perdón. Toqué mal. Va de vuelta. Bueno. Ahora díganme si ustedes logran verlo. Estamos ahora. Ganglios basales. Ahora sí. Bien. Bueno. Noelia, vos me dijiste que habías leído alguito, ¿puede ser? Sí, algo, Hoy muy vamos algo. a tratar, si es un poco largo, ¿sí? Pero bueno, voy a tratar de hacer lo más sintético posible, ¿está? Los ganglios basales, digamos, también conocido, acá puse núcleos basales, son como estructuras que tenemos dentro del cerebro, ¿sí? Son como un conjunto, ¿sí? De células que se caracterizan por estar compuestas más que nada por somas, ¿sí? Ustedes recordarán cuando habíamos visto lo que era sustancia gris, sustancia blanca, ¿se acuerdan? Las distinciones que había entre un caso y otro. En el caso de, por ejemplo, lo que era la sustancia gris, veíamos que era composición meramente de los somas de las neuronas, es decir, de los cuerpos neuronales. Y cuando hablábamos de sustancia blanca, hablábamos de que estaban compuestos más por fibras nerviosas o por los axones y principalmente por la mielinización, o sea, estaban mielinizados esos axones. ¿tá? Esa era una de las diferencias más distintivas. ¿sí? Entonces, los ganglios basales son ese conjunto de estructuras cerebrales, ¿sí? Que se componen por la sustancia gris, ¿sí? Y para recordar, la sustancia gris era la que quizás menos aparecía, ¿sí? En todo lo que era nuestro encéfalo, pero era el que más consumía, digamos, lo que era energía, oxígeno, ¿está? Bueno,
En este caso de los ganglios basales, justamente va a estar compuesto por ese tipo de cuerpos, ¿sí? Neuronales, que son la sustancia gris. ¿Está? Acá vamos, ¿alcanzan a ver la flecha donde estoy marcando? Sí, sí. Ahí se observa, ¿sí?, que se encuentra como embutido, ¿sí?, todo lo que son los ganglios, porque los ganglios son un conjunto de distintas partecitas, si se quiere, que, bueno, hacen al conjunto, ¿está? Y se ubican en el interior de cada uno de los hemisferios cerebrales. Y acá viene el tema del sistema límbico, que viene asociado a lo que era cerebro triuno, ¿sí? Se supone que nosotros como especie, ¿sí?, hemos pasado por distintas partes o distintos cerebros, ¿sí?, hasta llegar al que tenemos hoy. Uno de los cerebros, y el primero que aparece, era el reptiliano, y que estaba más asociado a cuestiones de supervivencia, ¿sí? En cambio, cuando hablamos del cerebro mamífero o límbico, ¿sí?, que tiene que ver, mejor dicho, con el sistema límbico, acá aparece esta cuestión de ya la posibilidad de aprender, algo que no estaba presente en el cerebro anterior, ¿sí? En el reptiliano, es como que ya venía con un programa dado y eso no se lo podía cambiar, ¿sí? Eran reacciones y formas que tenía ese tipo de cerebro que no le permitía al sujeto que tenía ese cerebro aprender. Evolutivamente, ¿sí?, hablando, después aparece recién lo que es el cerebro emocional, y ahí se puede empezar a hablar de que hay un cierto grado de aprendizaje, es decir, eso que ya venía como estructurado ya se puede empezar a cambiar, a variar, ¿sí?, de acuerdo a las vivencias, de acuerdo al ambiente en el cual se encontraba un sujeto determinado, si se quiere, ¿está? Y también va a aparecer lo que son las emociones, que es muy característico justamente del sistema límbico, ¿sí?, que es todo lo que tenga que ver con emociones y sentimientos que van a justamente moldear, si se quiere, nuestras reacciones, nuestro cerebro en última instancia, ¿sí? Y bueno, en el caso del sistema límbico estaba conformado por distintas estructuras, ¿sí?, que entre ellas lo vamos a ver a lo que es la amígdala, el hipotálamo, el tálamo, ¿sí? Como que el núcleo accumbens también, varias partecitas que hacen, ¿sí?, a lo que era el sistema límbico, ¿está? Entonces, volvamos a lo que era, sí, ganglios, sí. No me quiero adelantar, pero eso se puede relacionar ya con el último capítulo 8. Sí, ¿A qué se es refiere o que no? es ahí explica perfecto, bueno, yo interpreto que está perfectamente explicado en relación a eso, ¿sí? Porque ahí va contando la historia de cómo fue evolucionando justamente el cerebro hasta llegar a lo que nosotros tenemos hoy, que es un cerebro más racional, ¿sí? El cerebro como más humano, el que puede pensar, analizar y frenar incluso aquel otro cerebro, porque nosotros todavía contamos con estos tres cerebros de una u otra manera. Entonces, hoy en día, con nuestro cerebro racional, podemos manejar mejor ciertas situaciones, se supone que, ¿sí? No siempre por ahí salta más otros sistemas, digamos. Eh, entonces, les decía, volviendo a lo que eran los ganglios basales, nosotros veíamos que ese conjunto de estructuras de masa, ¿sí?, que estaban compuestos ahí dice la sustancia gris, ¿sí?, los cuerpos neuronales, estaba ubicada alrededor de lo que es el sistema límbico y el tercer ventrículo, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan algo de eso?
de los ventrículos cerebrales. Sí, Acá sí, yo sí. tengo. Acá yo traje estas imágenes que me parecieron que las podíamos considerar por lo menos para rememorar un poquito, ¿sí? Eh, Esto es lo que era el sistema límbico, ¿sí? Que va a estar muy vinculado con el tema que vamos a abordar hoy. Y para tener en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos del tercer ventrículo, ustedes recuerdan, ¿sí? Que los ventrículos eran como cuevitas, cavidades, conductos, ¿sí? Que lo que hacían era eh, llevar, digamos, el líquido cefalorraquídeo, contener o crear inclusive, ¿está? Entonces, cuando hablamos de que los ganglios basales se ubican alrededor, ¿sí? Del tercer ventrículo, hacemos referencia a eso, por eso traje a, a colación estas imágenes, digamos, ¿sí? Como para recordar. Recuerdan entonces, ¿no? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno, acá decía que tienen como un gran número de conexiones con otras zonas de nuestro cerebro, ¿sí? Todo lo que son los ganglios basales, se interconectan, ¿sí? Con la corteza cerebral, con el tálamo. Después vamos a ir viendo que entre ellas mismas incluso hay idas y vueltas, ¿sí? Entonces hay un gran cúmulo de conexiones, ¿sí? Y esto que se agrega, que forman parte de las estructuras más primitivas del cerebro, ¿sí? Vamos. Si ustedes después consideran mejor esto que les había enviado, se van a dar cuenta que nuestro cerebro, digamos, empezó desde acá, ¿sí? Desde estas estructuras, ¿sí? Más primitivas, y después fue evolucionando hasta esto que es la corteza cerebral, que sería lo último que se desarrolló mejor. Bien. A ver, ¿para qué sirven? ¿Sí? Nosotros hablamos ¿cómo se dice? Los ganglios basales, ¿sí? Y tenemos que pensar que, bueno, ¿cuál es la utilidad? ¿Para qué nos sirve a nosotros esas estructuras que ya vamos a ver que, que tenemos los seres humanos? Son distintas cuestiones, y ahora cuando veamos cada una de las estructuras, vamos a ir viendo que cada una se especializa en algo, ¿sí? Pero si hablamos en general y en conjunto, podemos decir que dentro de las funciones que cumplen los ganglios basales va a estar el que logren procesar una información, ¿sí? Que llega de una neurona, ¿sí? Justamente porque, si ustedes recuerdan, dentro de lo que eran la sustancia gris, era donde realmente se procesaba la información. Después, las fibras nerviosas conducían a través de los axones mielinizados esa información, pero donde mayormente se procesaba era justamente en los cuerpos neuronales, ¿está? Pero además de justamente procesar esa información, también los ganglios basales van a estar eh, comprometidos, ¿sí? En distintas cuestiones que están vinculadas con el movimiento, básicamente, ¿sí? Con la coordinación, con el equilibrio, ¿sí? Y ahí hablamos de, por ejemplo, el control de la postura, ¿sí? Eh, Cuando yo planifico, ¿sí? Y voy como refinando un movimiento que yo lo quiero hacer, ¿sí? Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando hago una gimnasia artística, por O una ejemplo. propia coreografía, profe, que Es tenés que volver a modificar o tenés que volver a que te salga lo mejor posible, una cosa así. exactamente. Tanto movimientos generales, ¿sí? Como movimientos más finos, como pueden ser de las manos, ¿sí? Entonces, eh, hablamos de lo que es el movimiento en general, ¿sí? Y ya vamos a ver que incluso hay eh, como estructuras que se especializan en lo que es el movimiento voluntario, inclusive de los ojos,
y hay otros que se encargan de los movimientos involuntarios, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos caminando, no necesariamente estamos pensando en caminar, ¿sí? Es decir, no estamos dándole la orden de forma consciente, si se quiere, al cerebro como para realizar esa acción, ¿sí? No necesariamente. Y aún así, ese movimiento se realiza. Eh, entonces, Eso se ve mucho en los bebés, profesora, porque son los primeros sí, movimientos de la mano, del piecito, así. exactamente, sí, sí, sí. Ahí vamos a ir viendo cómo justamente los ganglios basales entran en acción, ¿sí? Con movimientos torpes al principio y después cada vez se va como reforzando, ¿sí? Se va mejorando, coordinando, ¿sí? Los movimientos para, por ejemplo, alcanzar algo, ¿sí? Pero más allá de lo que es el movimiento, el mantener el equilibrio, la postura, ¿sí? También los ganglios basales van a estar vinculados, ¿sí? Con cuestiones de el aprendizaje justamente del procedimental, el hacer algo, porque justamente tiene que ver, porque está asociado, digamos, con todo lo que tenga que ver con el movimiento, digamos, ¿sí? Y con cuestiones más automáticas, ¿sí? Por eso hablamos de, no sé, aprendo, ¿sí? A manejar, primero con toda la conciencia del mundo, y cuando me doy cuenta, en un par de años, ya estoy haciendo acciones que no las pensé, pero las hice de forma automática, ¿sí? Justamente tiene que ver con ese tipo de acciones que no son conscientes, pero que están presentes en nuestro cuerpo, ¿están? Y que, ¿para qué nos sirven? O para qué le sirve, mejor dicho, al cerebro, para que podamos, ¿cómo se diría el término? Ahorrar, básicamente, El nuestros menor gasto de energía recursos. sería, como así que le llamamos Exactamente, el menor, eso es, a nosotros, por exactamente. ejemplo, doy un ejemplo. Hay una manera, ya sea en mi carrera, yo soy profe de expresión corporal, digamos, y nos enseñaban a la manera, la forma más orgánica de gastar menos energía a la hora de levantarse, o para realizar, del levantarse nomás, o sea, de estar acostado a sentarse, ¿no? De costado, todo eso, el menor gasto energético sería. Ajá, mira vos, bien, bien. Las palabras exactas, gracias, te agradezco de corazón porque es eso exactamente lo que debía decir, que es, ahí abajo dice gestión de recursos atencionales, justamente eso, tratar de evitar que nuestro cerebro gaste energía innecesariamente en algo que lo pueda hacer de una manera más económica, ¿está? Eh, en todo lo que son cuestiones de las funciones ejecutivas, que puede ser la atención, la memoria, el aprendizaje, etcétera, lo que va a hacer es ayudar en realizar esas cuestiones, todo a lo que se refiere a lo cognitivo, ¿sí? Ahí dice, contribuye a las funciones ejecutivas, al mantenimiento de la velocidad de procesamiento a nivel cognitivo, a la elaboración de estrategias para solucionar problemas y en relación a la capacidad de lo que es la inhibición conductual, ¿sí? Y acá también se agrega justamente, que es algo muy interesante, la cuestión emocional y la motivacional, que es la que creo que se debe tener en cuenta porque nosotros, ustedes el día de mañana como psicopedagogos, van a estar frente a situaciones muy particulares y que en muchas ocasiones viene de la mano de esto de lo conductual, lo emocional y lo motivacional, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en un sujeto? Bueno, podría ser una de las posibles respuestas, ¿sí? Hay muchísimas otras, pero una de las posibles respuestas que haya una, una lesión o algún factor químico que está repercutiendo, por ejemplo, en lo que es el núcleo accumbens, ¿sí? Que es una de las estructuras que conforman los ganglios basales y que puede justamente
variar la conducta emocional del sujeto o la motivacional. Entonces nos vamos a encontrar con alumnos que no tienen ganas de hacer nada, que no importa lo que se le presente, es como que nada le resulta de su agrado, tiende a ser apático, ¿sí? O puede tender a otro tipo de conductas, ¿está? Entonces, es un factor interesante desde lo que es la profesión que ustedes están eligiendo hoy en día para, para llevar a cabo en el futuro, ¿está? Bueno, ¿dónde se ubican estos ganglios basales? Como les dije hoy, ¿sí? Están en cada uno de los hemisferios cerebrales, bien en el fondo, si se quiere, ¿sí? Ustedes recuerdan lo que era el tálamo, ¿sí? A ver, ¿dónde está mi flecha? Acá. ¿Sí? Tenemos el tálamo, ¿sí? Y que, a ver, para recordar, era la parte del encéfalo que estaba como justamente en la parte más central, ¿sí? Si nosotros consideramos esta base del cerebro, ¿sí? Estaba justamente por encima de esa zona de la base del cerebro, y entre esos dos, entre el tálamo, digamos, se va a encontrar los distintos ganglios basales, ¿sí? Entonces, están... Oh, a ver, esperen un segundito. Voy a tratar de... ¿Quién llamó? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Disculpen la tardanza. No hay problema. ¿Cómo estás, Laura? ¿Todo bien, profe? Recién saliendo a trabajar. Ay, mi vida. Bueno, me alegro que esté aquí. Hoy estamos hablando un poquito de lo que son los ganglios basales, ¿sí? Ahora vuelvo al... Hasta ahora lo que mencioné, hago un redondeo, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de los ganglios basales, hablamos de un grupo, ¿sí? De estructuras que conforman, o que mejor dicho, están conformadas por la sustancia gris, que si vos recordás, eran los somas, o eran los cuerpos neuronales en realidad, que estaban compuestos justamente por los somas de las neuronas, ¿sí? Entonces, ese conjunto de masas, acá habla de núcleos subcorticales, porque justamente están por debajo, ¿sí? De lo que es la corteza, están embutidos, ¿sí? En nuestro cerebro. Y esos ganglios basales estaban alrededor de lo que era el sistema límbico y el tercer ventrículo, ¿sí? Y les había mencionado en general a qué hacía referencia el sistema límbico, ¿sí? A grosso modo lo que puedo decir es que hacen referencia a un grupo también, a otro grupo de estructuras que tienen que ver o que están asociadas, si se quiere, a cuestiones más emocionales, ¿sí? Y a cuestiones de la memoria. Esto les había compartido para recordar, ahora cuando tengas un tiempito, miralo otra vez, ¿sí? Y Sí, profe, es un tema súper importante. Justo mencionaste ese nombre. Inclusive cuando nos llegan informes en la escuela salta que tiene dificultad en tal parte del cerebro, esa cosa tan pequeñita cumple una función súper gigante. sí, así es. Por eso les decía, bueno, entre las varias funciones generales que se mencionaban en relación a los ganglios basales, yo hacía hincapié en esta última, ¿sí? Que por ser la última no significa que sea la menos importante, que estaba referida justamente a la conducta emocional y motivacional, porque muchas veces podemos llegar a encontrarnos con sujetos que justamente tienen algún grado de lesión en algún área, ¿sí? De los ganglios basales,
y que termina repercutiendo en justamente su conducta. Y nosotros no podemos explicar a través de otras situaciones, ¿sí? Además, les mencionaba de que cuando hablamos de los ganglios basales, hablamos de que están asociados a la cuestión del movimiento, tanto el movimiento voluntario como el que no es consciente, digamos, el que está presente, pero que no estamos pensando continuamente en realizarlo, ¿sí? Y ahí hablábamos de la cuestión de, no sé, caminar o lo que fuese, ¿sí? Entonces, cuestiones más automáticas que buscaban justamente ahorrar un poco de los recursos de nuestro cerebro, ¿está? Y ahora estábamos hablando en relación a dónde se ubican, ¿sí? Habíamos dicho que acá vemos a un cerebro, ¿sí? En la parte, esto sería, ¿cómo se dice? Ay, hoy estoy para atrás. El tronco encefálico, ¿sí? Por encima del tronco encefálico vamos a ver que se va a ubicar, ¿sí? Entonces, dentro de cada uno de los hemisferios cerebrales, si ustedes recuerdan, el hemisferio izquierdo y derecho, ¿sí? A la altura del lóbulo temporal. Recuerdan que teníamos el frontal, el occipital, el temporal, ¿sí? Entonces, ahí en el temporal vamos a ver que se va a ubicar todo lo que son los ganglios basales, ¿sí? Como les dije al principio, cuando hablamos de ganglios basales, no hablamos de una sola cosa, sino que hablamos de un conjunto, ¿sí? Es decir, son distintas estructuras cerebrales que van a estar repartidas en distintos lugares, ¿sí? Pero que hacen al conjunto. Ahí dice, están repartidos entre zonas cercanas al centro del encéfalo, bajo la corteza cerebral y alrededor del diencéfalo, ¿sí? Ustedes recordarán que esos temas nosotros lo habíamos visto, ¿sí? Esto de la cápsula interna no, por eso está en rojo, eso no se lo vio todavía, pero les aclaraba que cuando hablamos de cápsula interna en realidad es unos nervios, ¿sí? Unas fibras nerviosas, digamos, que se encuentran entre los ganglios basales y que lo que hacen es ayudar a transmitir información, ¿sí? Justamente como están mielinizados, ayudan muchísimo en relación a la transmisión. Buenas tardes, Emilce, ¿cómo está? Buenas tardes, profesora. Bien, recién terminé mi taller, por eso ingreso a esta hora, disculpe. No hay problema. Avanzo. Sí, siga, siga. Sugiero que luego traten de leer lo que, por ahí lo que no alcancé a explicar, ¿sí? Cosa de entender mejor. Acá también les puse para recordar, ¿sí? Lo que eran los distintos lóbulos cerebrales, ¿sí? Y todo lo que tenía que ver con el mesencéfalo, prosencéfalo, rombencéfalo, etcétera, ¿sí? Bueno, vayamos a lo que nos interesa hoy. ¿Qué estructuras componen los ganglios basales? Y acá tenemos una gran variedad, ¿sí? De nombres raros, ¿sí? Que ustedes van a decir, ay, profe, ¿por qué nos complica la existencia? Bueno, pero es necesario, chicos. El cuerpo estriado, ¿sí? Ya vamos a ver que cuando hablamos, por ejemplo, del núcleo estriado, por ejemplo, está compuesto por un núcleo que se llama neoestriado y un núcleo lenticular, ¿sí? Que en definitiva va a contener a su vez lo que es el núcleo caudado y el putamen, en el caso de lo que es el núcleo o el conjunto neoestriado, y en el caso del núcleo lenticular, lo que hace es contener el putamen y el globus pálido o globo pálido, ¿está? Entonces, pero en general son todos estos
¿sí?, los que forman parte de los ganglios basales, ¿sí? Y ahí vamos a ir viendo, tengo distintas imágenes que vamos a ir volviendo como para considerar un poquito cada uno de estos aspectos, ¿está? Bueno, vamos a empezar, a ver, ahí sí se logra ver. El primero que podríamos tener en cuenta es el núcleo estriado, ¿sí? Que, bueno, como todas estas que están a su alrededor, ¿sí?, son estructuras subcorticales, ¿sí?, que se encuentran, como ya les dije, en lo que es la base de cada uno de los hemisferios cerebrales, ¿está? Y básicamente lo que hace en el caso del cuerpo estriado, podemos decir como que es la ruta principal de información que tienen los ganglios basales, ¿sí? Porque básicamente lo que va a hacer es recibir distintas proyecciones de diferentes áreas cerebrales, las va a ir integrando, ¿sí?, va a integrar la información, va a actuar en esa información y va a retransmitir, ¿sí? Entonces podemos decir que el cuerpo estriado es una zona de recepción e integración de información que actúa a partir de eso, ¿sí?, a partir de esa información que recibe, ¿sí?, que va integrando, va a ir respondiendo y que va a enviar a otros núcleos cerebrales, ¿sí? En el caso, como recién les dije, del cuerpo estriado, va a estar compuesto por el núcleo neostriado y el núcleo lenticular, ¿sí? A su vez, ¿sí?, cada uno de estos, vamos a ver que están conformados, en el caso del núcleo neostriado, por esto que dice acá, núcleo caudado, ¿sí?, que en el caso del núcleo está ubicado debajo de lo que sería el lóbulo frontal y se conecta, si se quiere, con el lóbulo occipital, ¿está? Básicamente tenemos dos núcleos caudados, uno en cada hemisferio, ¿sí? Y vamos a ver que se va a caracterizar porque tiene la formita de una C. A ver si vemos acá. A ver si tengo una imagen más clarita. Acá, ¿vieron esto? Si ustedes, yo diría una D, pero en los textos que he leído hablan de una C. Y bueno, entonces tengo que respetar lo que dice la mayoría, pero yo hubiera dicho una D. Según cómo se la vea, se puede pensar en una letra. Pero bueno, tiene esa forma y lo que hace es, acá vemos que tiene como una cabeza, un cuerpo y una colita, ¿sí? Esas son como las partes que conforman ese núcleo caudado, ¿está? ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. ¿Será que usted puede ampliar la imagen, ¿Sí? la presentación? A ver. Abajo a la derecha creo ¿Ahí? que en el rincón. Ahí está, perfecto, ahora Bien. sí. Bien. Bueno, ese núcleo caudado, digamos, está vinculado con lo que tiene que ver con la adaptación al medio, decían algunos autores, porque tenía que ver con cuestiones de dirigir los movimientos, ¿sí? Controlar la postura del cuerpo, responder frente a un contexto determinado, y también participaban algunas cuestiones que eh, tenían que ver con los procesos de memoria de trabajo, como hoy habíamos hablado, ¿sí? El recordar algo para poder actuar en consecuencia, ¿sí? Los movimientos, ¿sí?, los vamos mejorando con esta memoria de trabajo, ¿sí? Pero más que nada estaba relacionado con ahí en el texto mencionaba la idea de sensación de alarma, ¿sí? Entonces, cuando algo
estaba funcionando de manera incorrecta, y también tenía mucho que ver con cuestiones motivacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque al conectarse con el lóbulo frontal, eh, empezaba un interjuego que daba cuenta sobre la motivación, ¿sí? ¿Hasta acá me están siguiendo? Sí, profe. Sí, Escuchaba sí. como eh, mucho silencio, no sabía si se cortó o no. No, no, está perfecto. Bien. Bueno, entonces, en el caso del núcleo caudado, entonces, vamos a pensar, ¿sí? Que o le sirve, mejor dicho, al cerebro en cuestiones del movimiento, en cuestiones del control postural, en cuestiones de memoria de trabajo, en cuestiones de asociación, incluso del lenguaje, porque también cuando hablamos del lenguaje tiene que pensarse en articular movimientos para elaborar palabras, por ejemplo, entonces también tiene algún tipo de vinculación, ¿sí? Y después con cuestiones más motivacionales y de esto de generar una alarma para evitar males mayores, si se quiere, ¿sí? A ver, a ver qué más. Déjenme que mire. Ah, fíjense que eh, justamente porque está asociado o está conectado con el lóbulo frontal, nos vamos o podemos, digamos, vincular con la cuestión de la toma de decisiones. Va a afectar, ¿sí? O ayudar, según cómo funcione ese núcleo caudado, en la toma de decisiones, ¿sí? Y también va a ser, en cierto punto, responsables de cierto grado de pesimismo. Se habían hecho algunos estudios, ¿sí? En el que al, al tocar las áreas del núcleo caudado, se observaba cómo generaba, ¿sí? Eh, cierta tendencia en el sujeto, ¿sí? A ser más bien pesimista, ¿sí? Bueno, después tenemos, ya vimos lo que es el cuerpo estriado, ¿sí? El núcleo caudado, y ahora vamos a ver lo que es el putamen, ¿sí? Eh, Antes de seguir, cuando hablo del núcleo caudado, eh, que les decía en esto de las tomas de las decisiones, eh, digamos que tanto las emociones, ¿sí? Como las elecciones están interjugando de alguna manera, ¿sí? En un sujeto, y por eso el núcleo caudado puede, al lesionarse, por ejemplo, generar consecuencias y algunas graves, ¿sí? En el sujeto que la padece, ¿sí? Entonces, ahora volvamos a lo que es el putamen, ¿sí? Eh, que esto también es una estructura del cerebro, ¿sí? Que está debajo de lo que sería el núcleo caudado y, y que estaría unido a lo que es la cabeza. A ver, vuelvo para acá, así les muestro. Fíjense que es como que acá lo vamos a ver mejor. Ah, no, ahí no está. ¿Dónde está? Acá está. Este era el núcleo caudado, ¿sí? Y es como que se uniera, es como si fuese la misma cosa, pero no lo es, ¿sí? El putamen, ¿sí? Porque sigue como eh, una estructura similar, ¿está? ¿Hasta ahí vamos? Sí, ahí en la zona amarilla Son donde como dos globitos, profe. Ajá, exactamente. Eh, a ver, bueno, acá. Ahí se logra apreciar, ¿sí? Lo que es en los el basales putamen. que muestra ahí de color amarillo está clarito. Debajo del Bien, candado está el putamen.
Pero este es el El de globo arriba, el de arriba. pálido. No, el de arriba, el de arriba. Ajá, bien, bien, bien. O sea, por eso no quería que se confundan con este. Este ya sería otra estructura, ¿sí? Pero acá vamos a ver lo que es la colita, ¿sí? De, del núcleo caudado, el cuerpo y esta sería la cabeza. Y a continuación seguiría el putamen, que también podemos pensar como si fuese la cabeza del núcleo caudado, pero que, bueno, no es otra estructura. No sé si se entiende. Sí, ahí está. Bien, en el caso de lo que es el putamen, ¿sí? Eh, está como más implicado en el control de lo que son los movimientos más automáticos, más automatizados, ¿sí? Y principalmente con cuestiones del movimiento de el rostro, ¿sí? La cara y las extremidades, principalmente los brazos, ¿sí? Y o sea, cuando hablamos de putamen, ¿sí? Cuando pensamos en el putamen, eh, y lo vinculamos con esto que recién veíamos acá, que es el globo pálido, hacen al núcleo lenticular, ¿sí? Ahí hablamos de el control de la motricidad y la postura y todo lo que tenga que ver con el aprendizaje nuevamente y la motivación. Fíjense cómo reaparece continuamente en las distintas estructuras esto de el aprendizaje. Recuerden que hablamos de aprendizajes en relación a los movimientos, ¿sí? Entonces, en el caso de, de la compañera que da clases que vinculan los movimientos, podrían considerarse este aspecto también. El putamen también participa en lo que es la planificación, ¿sí? Más allá de lo que es la puesta en marcha, ¿sí? Y el aprendizaje, también participa en lo que es la planificación de los movimientos, ¿sí? Y está como implicado, si se quiere, en integrar distintas tareas al interconectarse con otras estructuras. Y básicamente lo que va a hacer es como jugar un papel muy importante en lo que es el aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Entonces, y algo que también es importante, ¿sí? Que está vinculado al putamen, es que tendría un alto grado de vinculación, si se quiere, con todo lo que tenga que ver el circuito odio, disgusto, desprecio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaría conectado con otra estructura que se llama la ínsula, ¿sí? Y que esta estructura, llamada la ínsula, ¿sí? Tiene que ver con la percepción de lo que es el gusto, el olfato, también con el control del cuerpo, con el equilibrio, eh, incluso con cuestiones viscerales, es decir, el control del funcionamiento de algunos órganos y de algunas vísceras, si se quiere. Eh, y sobre todo, ¿sí? Estaría vinculado con lo que es la información emocional y ahí es que entra a jugar el, el putamen, ¿sí? Junto con la ínsula en relación a la empatía, a la percepción que uno tiene del otro, a la información emocional, ¿sí? Al reconocimiento emocional, ¿sí? Que un sujeto puede tener en relación a otra persona, ¿sí? Además de todo lo que tenga que ver con los movimientos, entonces se sumaría esto otro eh, de, vinculado, si se quiere, a la cuestión emocional, ¿está? Y que por ahí uno puede decir, pucha, pero no le gusta nada, y bueno, habría que pensar, a ver, más allá de que pueden haber otros factores no tan grosos como esto, pensar en la posibilidad de que haya algún tipo de lesión o afección, ¿sí?
Bueno, a ver. Bueno, vimos entonces el putamen, ¿sí? Ya, esto, el movimiento de la cara y las extremidades, no sé si lo dije, pero lo reitero. Sí, sí, lo dije. Bien, después el tema de el globo pálido, es globus pallidus, también se lo encuentra en los textos como globo pálido, ¿sí? Justamente eh, se le llama así porque el, la forma que tiene es como de un globito, ¿sí? Es esférico, ¿sí? Y tiene un color más bien blanquecino, de ahí es que le llaman globo pálido. Y está, bueno, como la gran mayoría, va a estar ubicado en lo que es en la parte del interior de nuestro cerebro, ¿sí? En la parte anterior, ¿está? Entre lo que es el putamen y la cápsula interna. A ver, ahí lo vemos, ¿sí? Y sí, ahí va, se puede apreciar cada uno de estos aspectos o estructuras que van apareciendo. El globo pálido se va a dividir a su vez como en dos partes, ¿sí? Uno que se llama globo pálido interno y otro que es externo, ¿sí? Mientras el interno, ¿sí? Lo que hace es dirigir hacia el tálamo, por ejemplo, o sea, las proyecciones le llegan, ¿sí? Desde lo que es el cuerpo estriado y a su vez va a como dirigir, si se quiere, la información hacia lo que es el tálamo. Y en el caso del globo pálido externo, lo que va a hacer es, va a conectar uno de los núcleos, que se llama núcleo subtalámico, y va a recibir, digamos, toda la información de lo que es el cuerpo estriado, ¿sí? Pero como en menor medida. Hoy, como ya les dije, lo que va a hacer el globo pálido es, junto con este putamen, ¿sí? Va a conformar el núcleo lenticular, ¿sí? Que vuelvo a reiterar esto de ayudaban lo que era la regulación de la motricidad, el lograr ciertos movimientos automáticos, controlar la postura, eh, lo referido después también a lo que era el aprendizaje de ciertos procedimientos y la cuestión motivacional. Entonces acá vemos, ¿sí? Cómo van interjugando las distintas partes, ¿sí? En el caso del globo pálido, ¿sí? Está compuesto por sustancia gris nuevamente, ¿sí? Es decir, por lo que eran los somas neuronales, pero también con dendritas sin mielina y neuroglías, ¿sí? Ahí tendríamos que repasar un poquito. ¿Recuerdan algo de lo que eran las neuroglías? Eran ese conjunto de células, ¿sí? Que eran del tejido nervioso, que lo que hacía era mantener a las distintas neuronas, ¿sí? En el lugar que le era propio, ¿sí? Transportaban nutrientes, protegían, cuando había incluso hasta una lesión, se reproducían, entonces era como que ayudaba a completar, ¿sí? Algunos lugares, algunos espacios en los que habían muerto, o en alguna de ellas eh, fagocitaban, decía, es decir, comían, en el caso de las microglías, por ejemplo, lo que hacían era comer esas células muertas justamente para ir limpiando. Ustedes recuerdan que yo les había dado eh, la revistita esa, ¿sí? Donde aparecía con el nombre de basureros las microglías, porque justamente se encargaban de ir eliminando las distintas neuronas que ya estaban muertas o por ahí
fragmentos de lo que eran las mielinas o cualquier resto celular que esté molestando, si se quiere. Entonces la microglia lo que hacía era cumplir una labor, ¿sí? Y así cada una, ¿sí? Los ¿cómo era? Oligodendrocitos era el otro no me recuerdo bien, creo, astrocitos, ¿sí? Entonces ahí tenían distintas neuroglías, ¿sí? Algunas brindaban nutrientes, otras, por ejemplo, los oligodendrocitos justamente lo que hacían eran formar la mielina, las capas de mielina, recubrir, ¿sí? La mielina. Eh, Cada una cumplía como un rol, ¿está? Bueno, entonces, volviendo a lo que eran los ganglios basales, vamos a decir que en el caso del globo pálido, lo que va a hacer es regular los movimientos voluntarios, transmitir información, ¿sí? Básicamente a lo que era el tálamo, y ya vamos a ver lo que es la sustancia negra, ¿está? Pero también estaba o estaría involucrado el globo pálido en movimientos involuntarios, como te dije anteriormente, el caminar o mantener una postura determinada o mantener el equilibrio. ¿Está? Esto. También Bien. se encuentra uno en cada lóbulo, ¿no es cierto? Sí. Bien. Acá tenemos las otras estructuras, ¿sí? Que forman parte de los ganglios basales, que la primera que vamos a ver de acá va a ser lo que es sustancia negra, ¿sí? En el caso de esta sustancia, de esta estructura, ¿sí? Vamos a ver que está más bien en lo que era el mesencéfalo, ¿sí? Debajo de lo que es el tálamo, en lo que es el tronco del encéfalo. ¿Tá? Y básicamente esto es importante cuando hablemos sobre la cuestión de la dopamina, del mal de Parkinson, ¿sí? Porque tiene que ver o está muy implicada esta estructura, la sustancia negra, en justamente los problemas que conlleva el mal de Parkinson, por ejemplo, ¿sí? Justamente porque contiene o presenta, digamos, neuronas, ¿sí? Que producen un neurotransmisor que es la dopamina, ¿sí? Entonces, por eso acá dice fuente de dopamina, porque justamente está constituido por ciertas células que generan este neurotransmisor, ¿está? Eh, Al igual que decíamos anteriormente, en el caso de la sustancia negra, también tiene como dos partes, ¿sí? Una se llama la parte más compacta, pars compacta, y otra parte que se la llama reticulada, ¿sí? En el caso de la parte compacta, que yo le digo parte, pero en realidad es pars, en los textos aparece con el término pars, ¿sí? Así que tengo que respetar eso. Nos decían ahí que servía como ingreso, ¿sí? Como entrada al circuito justamente de los ganglios basales, ¿sí? Justamente porque permitía el ingreso, ¿sí? De dopamina al cuerpo estriado. Y en el caso de el pars reticulado o la pars reticulada, servía justamente a lo contrario, como salida. Uno ayudaba al ingreso y el otro a la salida, eh, enviando señales, ¿sí? Desde el ganglio basal a distintas partes, ¿sí? A distintas estructuras cerebrales. Básicamente, ¿cuál es la función de esta sustancia negra? Acá vemos, participa en el sistema de recompensa cerebral, ¿sí?
además de cuestiones vinculadas a los movimientos más finos, ¿sí? Más específicos, ¿sí? Principalmente lo que tiene que ver con las extremidades, ¿sí? Cuando hablamos de alcanzar, no sé, una aguja, ¿sí? Que tiene que ser muy fino el movimiento de nuestros dedos, ¿sí? Para alcanzar ese objeto que precisamos, pero también tiene que ver con movimientos de los ojos, ¿sí? Entonces, algo que es interesante, dice esto de participa en el sistema de recompensa cerebral, ¿sí? Pero también, ¿sí? Además de lo que es la búsqueda de la recompensa, va a estar vinculado con el tema de las adicciones, de la incapacidad quizás hasta de aprender, ¿sí? Y bueno, podría resumir con esta idea de que uno cuando toca esa estructura, digamos, puede generar en el sujeto una tendencia, ¿sí? A volverse adicto a ciertas sustancias, ¿sí? Bueno, y a ver, acá voy a mirar, a mostrar. Aquí se logra apreciar, ¿sí? Lo que es la sustancia negra, ¿sí? Más o menos en ese lugar lo van a poder encontrar. ¿Está? Lo ven acá. Todo lo que es la dopamina va a viajar al cuerpo estriado, ¿sí? A las distintas partes de nuestro cerebro, ¿sí? Bien. Vamos con el núcleo subtalámico, ¿sí? A grandes rasgos lo que voy a decir es esto que está presente acá, ¿sí? Fíjense que continuamente estamos dando vuelta en lo mismo porque como es un conjunto que está interconectado, entre se quiera o no, digamos, hay Se necesita una de funciones, la otra. exactamente, Claro. hay funciones que van a estar intervinculadas y por eso van a aparecer continuamente. Una de ellas está la cuestión motriz, ¿sí? Es decir, las funciones motoras van a estar reguladas justamente por el núcleo subtalámico, ¿sí? Y en el caso de la sustancia roja, ¿sí? Que es otra de las partecitas, a ver si lo que estaba por acá, déjenme que lo encuentre. Acá vemos lo que es la sustancia negra y acá esto que lo llaman en esta imagen núcleo rojo, ¿sí? También son dos. En el caso de esta sustancia roja, lo que va a hacer es conectarse, digamos, con lo que era el cerebelo, ¿sí? Acá vemos, esto sería el cerebelo, ¿sí? Y lo que es la médula espinal. Y entonces lo que va a hacer es enviar información, ¿sí? Para todo lo que tenga que ver con la coordinación motriz, ¿sí? Y con el control principalmente de lo que son los brazos y los hombros, ¿está? Entonces, en el caso de estas estructuras que vemos acá, que como les dije, va a estar vinculada, interconectada. Primera, si ustedes recuerdan, ¿sí? el tema del cerebelo, nosotros veíamos que tenía que ver con toda la cuestión de la coordinación, ¿sí? Entonces ahora, cuando hablamos de esta interconexión, ¿sí? Lo que va a hacer es justamente coordinar los movimientos junto con el cerebelo, ¿está? ¿Hasta acá vamos? Sí, sí, profe. Ya los cansé, hasta yo me cansé, me parece. No, no.
No puede ser, profe, porque está entretenido, está entretenido. No existe la posibilidad que se canse. Bueno, me alegro. Si me están siguiendo, estoy bien entonces. Bueno, acá, como hoy les dije, cuando hablamos de los ganglios basales, no podemos dejar de hablar de algunos trastornos. Uno de ellos, muy conocido, que es el mal de Parkinson, ¿sí? Justamente es un trastorno degenerativo donde las células que se encargan de generar dopamina, ¿sí? Dejan de hacerlo, ¿sí? Y, y entonces justamente empieza a fallar cuestiones que están vinculadas eh, con lo motriz, con los movimientos. Y por eso vemos que pueden, quienes estén afectados por el Parkinson, ya sea que les cueste realizar movimientos, ¿sí? Es como que quieren avanzar y no pueden, entonces hay como un cierto grado de rigidez muscular, o al contrario no pueden parar de mover, ¿sí? Entonces vemos esos movimientos típicos, esos temblores típicos de aquel que sufre Parkinson, justamente porque hay fallas, ¿sí? En, bueno, Y especialmente, agrego, profe, y ¿sí? agrego, yo había estudiado también como una enfermedad también, piernas inquietas, tipo un síndrome o algo así. Sí, Bueno, exactamente. Justamente porque hay una falla en todo lo que es, fíjense que no por nada tantas veces mencioné lo de los movimientos, porque eh, una de los síntomas que va a aparecer si empiezan a fallar alguna de estas estructuras, y en el caso de estas células, sí, es justamente problemas en cuanto al movimiento, ¿sí? Que es algo muy típico, ya sea que, como les dije recién, no puedo avanzar, es como que quiero cruzar la puerta, quiero salir de mi casa y no me responden las piernas, no puedo dar ese paso, es como que estoy clavado al piso, ¿sí? Y entonces no puedo realizar esa acción, es como que no llega la información, ¿sí? La orden como para generar ese movimiento. O por el contrario, no puedo parar de mover, generalmente son los brazos, ¿sí? Las manos, es donde quizás es más visible, ¿sí? Y entonces tampoco puedo frenar, es como que el impulso ese que se genera, tampoco lo puedo frenar y ahí se observa la importancia que tienen en cuanto al movimiento. Y cuando hablamos de este otro trastorno que ya no es degenerativo, sino que es genético y neurodegenerativo, ¿sí? Porque hay un gen, ¿sí? Que ahí dice el cromosoma número 4, ¿sí? Eh, genera todo un trastorno que hace que haya, digamos que las neuronas del núcleo caudado empiecen a morir, ¿tá? Y en este caso, nuevamente, vamos a dar cuenta de que, eh, aparte de estos movimientos que yo no tengo la posibilidad de controlar, empiezan a aparecer otros problemas que tienen más que ver con las funciones ejecutivas, ¿sí? Y con la cuestión de la memoria. Que, a ver, aguárdenme un segundo. ¿Quién está queriendo ingresar? Buenas, ¿cómo estás, Lorena? Buenas tardes, profe. ¿Cómo estás? Buenas tardes, compañero. Disculpa la tardanza. No hay problema. estás Mejor tarde que disculpada, nunca. estás disculpada. Mucho Estás reconocimiento llegando. por el trabajo, así que voy a buscar mi plaquita. Sí. Bien. Eh, Otro de los trastornos que van a estar vinculados, ¿sí? A
cuestiones de los ganglios basales, ¿sí? A que haya algún tipo de lesión, si se quiere, en los ganglios basales, tiene que ver con un síndrome que se llama de pérdida de autoactivación psíquica, ¿sí? Profe, Donde justamente, le corto un instante. sí, ¿Existe la posibilidad que amplíe otra vez su pantalla? sí, Gracias. ahí se ve. Acá vamos a ver que en el caso de este síndrome es como que el sujeto no tiene interés por nada, no tiene la intención de hacer nada, ¿sí? Justamente el interés, la motivación, la capacidad de llevar a cabo algún tipo de pensamiento, actividad, ¿sí? Está como en impas. Es como que algunos dirían parece un vegetal. Bueno, habría que pensar, si es que no hay un factor psicológico interviniendo, ¿sí? en esa conducta, digamos, habría que pensar a ver si no hay algún tipo de trastorno, algún tipo de lesión en justamente alguna de las partes de lo que son los ganglios basales. Y por el otro lado, ¿sí? Vemos, esto es bastante conocido y hay una película argentina, creo que es argentina o española, no sé, TIC, justamente, si alguno lo vio, Sí, va a poder... de Tourette puede ser. Tourette, ahí dice, sí, de un profesor, era un chico que tenía el síndrome de Tourette y que después terminó siendo docente, profesor. En realidad, bueno, la película que yo vi, eh, digamos que hay distintos síntomas, síndromes que van apareciendo, ¿sí? Tenemos al profesional que los va a atender supuestamente, aunque nadie se dé cuenta de que él es el profesional, y bueno, van conjugando distintos trastornos, ¿sí? Si tienen la posibilidad de verlo, no les quiero contar todo porque Es les voy a... hermosísima, profe, sí. Yo tenía como que se llamaba TOC esa TOC, película. bueno, sí, ya le cambié el nombre, sí, tenés razón, TOC. Soy Sí, especialista en bellísima. cambiar nombres yo. Pero sí, ahí muestra muy claramente justamente el síndrome de Tourette. Yo lo empecé a ver con mi papá y me decía, ay, qué pavada, porque, bueno, tiene un prejuicio con las películas que son, ya sean españolas o argentinas. Y entonces como que, ay, qué mal que actúa, porque ¿quién va a ser así? Y yo le decía, papi, pero es así. Y me tomé el trabajo entonces de buscar videos de personas que realmente sufren de este tipo de trastornos, ¿sí? Y le mostraba que no es que se hacían nomás o que este actor, digamos, sobreactuaba, sino que realmente era así, porque en este caso, afectaba, digamos, si volvemos a lo que son los ganglios basales, afectaba al putamen, ¿sí? Y justamente el putamen lo que hacía era controlar los distintos movimientos que ya estaban como más automatizados, entonces se perdían, ¿sí? Eh, y principalmente lo que eran los movimientos de la cara, las extremidades, entonces habían, primero se veía mucho movimiento, ¿sí? Gestos raros que hace el sujeto, pero también lo típico del síndrome de Tourette es estas vocalizaciones que generalmente son tipo malas palabras, ¿sí? De lo bien que están, aparecen esos términos inadecuados, ¿sí? Que son justamente producto de una afección en esa área específica que es el putamen, ¿está? Entonces, acá vemos, a ver, eh, una aclaración. Eh, Podemos imaginarnos un adolescente que está, disculpen la expresión, pero está puteando, ¿sí? Y eso no me indica a mí de que hay un trastorno en alguna parte de los ganglios basales, y mucho menos en lo que es el putamen, ¿sí? Ahora, sí podemos considerar cuando
de lo bien que está hablando o de lo bien que está manejándose ese sujeto, aparecen ya sean movimientos bruscos o este tipo de palabrotas o palabras reiterativas, ¿sí? Que es como que son inconscientes e involuntarias, o sea, no es que ese sujeto pretende decir eso o busca decirlo, sino que todo lo contrario, cuanto más intenta tranquilizarse para no decirle, quizás se pone más nervioso, ¿sí? Y le afecta más. Entonces, acá vamos a ver esto de el síntoma en su mayor expresión cuando de lo bien que está, aparece, ¿sí? Los invito a ver entonces TOC. Gracias por... Lorena era que me hizo la corrección. Sí, profe. Gracias, Yo Lore. vi 2 veces esa película porque es muy linda. Profe, Sí, y yo ahí les mandé al sí, mensaje privado para que vean también realmente. la del profesor Front of the Class, algo así, que empieza Ah, con él siendo niño y que con este, fíjense, ahí le mandé el nombre. Esa está buenísima también. Comparto si quieren. Yo voy a mirar esta y ustedes miren la otra. dale, dale, hacemos intercambio y vamos aprendiendo gracias a al cine. Ah, bueno, ¿alguna duda hasta acá? Está buenísima la clase, por ahora, ninguna duda. Bien. Entonces, como actividad, les voy a sugerir, ¿sí? Que lean, ¿sí? Ya, como les mencioné anteriormente, es largo, ¿sí? Son 16 páginas, pero tienen muchos esquemas, muchas representaciones gráficas, entonces quizás no sea tanto. Los invito entonces a leer ese material, extraer, ¿sí? Sintetizar, sacar lo más importante, ¿no? Hay muchos aspectos como muy específicos que quizás no hagan al caso, bueno, lo siguen de largo, ¿sí? Sintetizan, esquematizan y yo les sugiero que traten de ya sea imprimir las imágenes, ¿sí? O copiarlas o, no sé, o hacerlas ustedes mismos, porque ayuda muchísimo para entender mejor dónde están ubicados y cómo se relacionan, porque cuando hablamos de una estructura, también tenemos que hablar de esta otra, lo que fuese, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eh, el gráfico, ¿sí? Para ayudarse en lo que es la memorización y en lo que es la comprensión de los conceptos que van apareciendo. Profe, Disculpen, Perfecto, tomo un profe. poquito de agua, pues ya me está eh, molestando. ¿usted va a bajar el material que está diciendo al aula junto con las diapositivas que estuvo pasando, ¿no es cierto? El material que está en el aula, ya está, creo que el de basales, bueno, ganglios, Ganglios basales, sí, sí, ya ese ya está. está levantado. Y ahora voy a levantar este otro que fue el que fui La diapositiva. mencionando, con el cual me sustenté, ¿sí? Pero a esas diapositivas ustedes tranquilamente le pueden ir agregando bastante más información a medida que van leyendo, ¿sí? Así que Correcto. vayan Entonces, revisando. hacer como un resumen, pero basándonos en el esquema, haciendo como un esquema. ¿Se puede hacer una diapositiva de la diapositiva Sí, es para ser todo más tuyo. didáctico? Perfecto. Como siempre les digo, no es de presentación obligatoria, pero como sugerencia sí, traten de hacerlo, porque después les ayuda a ustedes. Si hubiese algún trabajo práctico evaluativo, Lore, aviso por las dudas, como fueron buenos alumnos, yo estoy considerando buscar una estrategia que no implique una nueva evaluación, ¿sí? Pero no les aseguro. Profe, Ahora,
Sí, Mil Yo gracias, quería profe. hacerle una... Con Emil estamos estudiando para rendir el examen de cargo de concurso ascenso. Así que estamos ay, re agotadas. me imagino, por favor, sí. Eso sí, tus pobres neuronas ya deben estar pidiendo socorro a esta altura. Y recién estamos empezando el año. Pero bueno, Por ahora están bien, no están afectadas. Vamos a ver cómo bien ahí, llegamos. bien ahí, bien ahí. Bueno, mejor así diría yo. Y bueno, por eso digo, no prometo todavía Emil, nada, yo pero... tuve 3 crisis ya en estos días de ¿Ah, sí? desesperarme porque es muchísimo el material que hay que Es armar mucho. para empezar, es muchísimo. 3 momentos así fuertes donde no sabía para dónde disparar, profe. Y Sí, bueno, sí, pero la vas a neurona tener que... funciona. Claro. Claro, pero la parte emocional te está haciendo agua, evidentemente, y eso lo vas a tener que ver. Falta una Pero bueno, juntada, profe. Falta una juntada. sí, No, Tiene que ver sobre mucho con todo las porque es emociones. principio de año y nosotros estamos en pleno proceso de adaptación de los chicos. Hay muchos acuerdos que se trabajan en este principio de año. Es complejo. Es toda una institución que llevo atrás, arriba, amarrado al lado. Yo no digo que esté arriba mío, sino al lado mío. Y es complejo eso. sí, sin Muy duda. cierto. Es que eso que faltó que diga, habla bien cuando hay un desborde emocional, también da cuenta de que hay un compromiso. Porque si vos no estarías Así es. comprometida en eso que estás queriendo hacer, tampoco te afligiría, tampoco te desbordaría, tampoco nada, digamos. Te afecta algo cuando realmente te interesa. Entonces, habla bien de vos a pesar de esos desbordes que por ahí podés llegar a tener. Que bueno, Y a la ahí noche está. tenemos esto, que se están cerrando todas las materias también, profe. O sea que mi día es tenso todo el día. Sí, me imagino, eso sí que de no acabar nunca. Bueno, puede ser que te logre dar una buena noticia, entonces, por eso digo, no quiero decir algo que no voy a poder cumplir, pero voy a tratar de llevar adelante alguna estrategia para que ustedes no tengan que pasar por una instancia evaluativa como la que Vamos a, veníamos haciendo. ¿Sí? vamos a hacer múltiple choice, puesta en común, todo lo que usted quiera, No, profe. cállate, por Para favor. cosas Cállate, Ahí las, no las está ofrecida para hacer emociones. múltiples choice, ahí no tiene problema. Ya. Claro, un chiste, era un chiste para darle más, un poco de cierre, para que La o la profesora, agarre la chispe a la Se, pobre Lore, o se me va a caer la la pobre profesora pantalla. está vida, pidiendo coordinación. te juro, No una es, adoración la la profe, ¿viste? Pero bueno, coordinación no es. Era un chiste, un con los chiste. otros alumnos que sí adeudan incluso instancias evaluativas, o que por ahí noto que quizás le haría falta un refuerzo, bueno, en ese caso sí voy a tener que hacer esta instancia evaluativa. Pero en el caso de ustedes que me acompañaron en todo este trayecto, creo y confío en que no va a ser necesario. Así que, Profe, acá Milagro está preguntando acerca de la materia, si se regulariza o al final, eso está preguntando. O sea, como que O sea, sí se promociona en realidad. y eso es lo que yo quisiera, que ustedes promocionen justamente quienes han transitado, ¿sí? Normalmente, con cierto grado de habitualidad, que logren ya sacarse de encima, listo, que se merecen, desde mi Una perspectiva, se menos. merecen poder avanzar y concentrarse en las otras materias. Pero bueno, por eso no quiero prometer hasta no estar segura. La idea está. Así que bueno, ahora los invito a, si les queda ganas y alguna neurona dando vuelta por ahí, a leer el material y tratar de ir rescatando algunas ideas. Y ya saben, siempre es bueno cuando tienen dudas o consultan. Hoy, gracias a Dios, existe Google. Yo me manejo muchísimo. Ustedes saben que hay cosas que yo desconozco, así que todo el tiempo dice, mami, ¿vos qué estás haciendo ya otra vez? Y eso sí que una cosa me lleva a la otra y ando indagando hasta que más o menos encuentro y me cierra alguna idea, digamos. Así que bueno,
Bueno, chicos, los dejo. Que si no hay dudas pendientes o algo que quieran comentar, ¿Todo bien? los profe? dejo libres. Bueno, Buenísima la clase, profe, aparte con la buenas noches, diapositiva. chicos. Hasta Estuvo muy mañana. claro, Chau, chau. muy claro. Gracias, Hasta luego, profe. gracias. Buenas